Hola, hola, hola. ¿Me pueden confirmar? A ver si se escucha, por favor. Así es, doctor, sí se le escucha. Ya. Muy bien, van a disculpar, el micrófono ha tenido un desperfecto, pero ya está bien. Si se han fijado en lo que les estaba compartiendo, estoy grabando, ¿no? Sí. Le hice, bueno, a los que han visto lo que estaba haciendo, le hice un hueco, ¿no? A esta figura que inicialmente era un cubo, pero ahora es un cubo con hueco. Pero el hueco está, diremos, generado por este cilindro. Eso es lo que vamos a ver hoy y tal vez se hayan fijado a qué accesos he entrado. Mm, Bueno, en todo caso lo vamos a repetir. A ver, ¿para qué nos sirve esto? Miren, por ejemplo, puedo tener una figura de unas características y la otra figura de otras características y no necesariamente pueden guardar relación una con otra, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado, digo, el cubo, nada que ver con este cilindro. No es como en el caso de que hicimos antes, que todo lo podíamos dibujar en un plano y en el mismo plano podíamos hacer los cortes, los huecos y demás cosas para que nos salgan ideas así como la que hemos visto en el caso de los escudos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la figura ya se complica y los elementos ya son generados, ¿cómo se diría? No en un mismo plano. Y su disposición, ubicación y demás cosas tampoco necesariamente tienen que estar en ángulos rectos, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a verlo de un costado. Mira, aquí, por ejemplo, el cuadrado, digo, el cubo este, está encima de este su referencial del plano, ¿qué plano sería este? Y es XY, perdón. Entonces, visto de arriba, desde la vista top, aquí, sería algo así, ¿no? Entonces, aquí está el cilindro y aquí está el cubo. Si quiero estar al centro, tal vez por ahí. Visto de la vista del lado, a ver, voy a usar ahora este ordenador del lado derecho de la ventana. Voy a usarle así. Ahora le pongo así. Visto del lado frontal, el, se vería así, ¿no? Este es el cilindro y este es mi cubo, visto del lado frontal. Y bueno, el cubo en todas las vistas, como está coincidido con los ejes axiales, entonces va a verse como un rectángulo. El cilindro también se vería como un rectángulo en los límites, ¿no? De arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera esto, por ejemplo? Le he inclinado un poco el cilindro y sigue dentro del área del cubo. Veamos en la perspectiva. Le voy a ampliar y fíjense, más o menos esta relación tendría, ¿no? Y como el cilindro está inclinado, ya se complica la figura en relación al cubo. El cubo sí está bien coincidido con los ejes axiales y con los planos que estos ejes forman, pero el cilindro ya no, porque le he inclinado en una de las direcciones. Entonces, este tipo de figuras ya es complicado dibujarlas en un solo plano, ¿no? Como en el caso, vuelvo a repetir, de los escudos, que solo se generaban con líneas y estas líneas tenían una especie de extrusión que le dábamos nosotros con uno de los efectos, ¿no? Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, yo ya tengo construidas ambas figuras, ¿no? Digamos que ya las he puesto en la alineación necesaria a tanto al cubo como al cilindro y le, lo que necesito hacerle ahora es un hueco al cubo, pero que sea de las características de mm, de esta otra pieza, del cilindro. Entonces, para eso, lo que yo hago es seleccionar cualquiera de las dos piezas, por si acaso me sirve para esto. En este caso voy a seleccionar el cubo, ¿ya?
y me voy a aquí, al creador de objetos que está en el lado derecho y dentro del creador de objetos, el que dice geometrías. Dentro de geometrías, si se acuerdan, hemos ido, ¿cómo se diría? Hemos ido nosotros indagando, ya trabajando con algunos de los elementos que están generados por estas standard primitives, también hemos visto extended primitives y bueno, no hemos podido ver los otros detalles, ¿no? A no ser que por su lado ya hayan visto algo. En este caso vamos a usar esto que dice compound objects, o sea, objetos compuestos, quiero decir, ¿no? Que sería el tercero desde contando desde arriba hacia abajo. Entonces, los objetos compuestos tienen diferentes características, pero esta característica que les había indicado de hacerle un hueco corresponde a esto que se llama boolean, o sea, un objeto booleano le llama, booleano, ¿no? Entonces, habiendo activado boolean, yo eh, diríamos que se cambia la característica de que solamente tenga yo un cubo y eh, a- si se fijan, en el lado derecho hay unas ventanitas que se despliegan hacia abajo y justo hay una ventana que dice pick operand B. ¿Qué quiere decir? Pintar o, o pinchar en el operador B, algo así, ¿no? En este caso, en el caso del ejemplo, el operador B va a ser el cilindro. Entonces yo le hago un clic aquí donde dice pick operand B y luego me voy a donde a hacerle un clic a la otra pieza, ¿no? En este caso al cilindro. Y ya está el hueco hecho. Por si acaso, el hueco puede tener las siguientes características. Si se fijan un poco más abajo, aquí donde estoy dando vueltas el puntero del ratón, dice, ¿no? Reference, copy, move, instance. En este caso está como move, en el que he hecho clic donde decía operador B, y más abajo me indica los parámetros, cuál es la pieza A y cuál es la pieza B, ¿no? Aquí en el programa se llaman operadores. La pieza A es mi caja, ¿no? Box 001, dice. La pieza B es el cilindro 001. Más abajo dice operación. Entonces, la operación hace los siguientes procesos. Esto es importante también porque a veces no solo vamos a necesitar hacerle un hueco, sino también podemos necesitar hacerle, por ejemplo, aquí dice una unión, ¿sí? Si es unión, entonces el, el cilindro ya se fusiona con la caja esta y al final serían una sola pieza. Si es intersección, entonces eh, eh, el área ya no sería el área, el volumen que resulta de la intersección de ambas piezas es el que se queda y lo demás desaparece. Luego más abajo dice sustracción A menos B. Fíjense, ese es el que estaba por defecto seleccionado y la sustracción A menos B, o sea, la pieza A es el cubo y la pieza B es el cilindro. Ahora también se puede hacer lo contrario, sustracción B menos A, ¿no? Aquí la siguiente opción hacia abajo, le hago un clic y B menos A sería esto. O sea, al cilindro le estamos recortando con el volumen del cuadrado o de la caja. Entonces, si se fijan, todas estas opciones nos pueden servir para diferentes aplicaciones, ¿no? Y después hay una pieza más abajo que dice cut. Entonces, con cut, fíjense, puedo solamente cortar en una de las caras por donde intersecta la caja con el cilindro, puedo cortar en una de las caras un valor superficial y por eso es que me queda aquí una especie de círculo en pero ya delimitado por el mismo diámetro que tenía el triángulo. Perdón, el cilindro. También podemos hacer un split, también podemos hacer, si se fijan, ¿no? En los letreros donde estoy moviendo el puntero del ratón, ahí tengo los siguientes comandos: refine, split, remove inside, remove outside, ¿no? Entonces, todos estos me dejan
ah, esto, ¿cómo se diría? Estos cortes, pero en las caras solamente que me sobra. Si yo pongo Refine, entonces voy a poder en algún momento seleccionar solamente una de estas caras y poder hacer algún otro proceso con este círculo, ¿no? Entonces, para eso me sirve esto que es el booleano. Si quiero cambiar de características, me voy solamente a Modify, porque ahí se memoriza todo. Todos los procesos se quedan ahí. Y entonces puedo, si no quiero así como está, entonces puedo volver a una de las opciones que en un inicio les había planteado, como era hacer el huequito, ¿no? A ver, el huequito está así. Y si queremos, podemos ver sin el relleno. Entonces, mi figura sería más o menos de este tipo. ¿Sí? A ver, ¿qué aplicaciones puede tener esto? Alguna vez vamos a necesitar hacer huecos en algunas piezas que fabriquemos. Entonces, para eso es que nos sirve de mucho este comando. ¿Sí? A ver, ¿me pueden avisar si esta partecita se entendió o no para que hagamos huequitos en unas piezas con otras? A ver, no tengo, ya tengo, sí por dos, ¿y eso qué quiere decir? Se ha entendido por dos, supongo. Ya. Entonces, ahora volveremos a hacer y vamos a crear una aplicación un poco más práctica, ¿no? Voy a borrar la pieza y vamos a hacer otra. Ya. Entonces voy a agregar igual otras piezas de las que son estándar o a modo de seguir indagando en las opciones y diferentes cosas que hace el 3D Max. Podemos hacer, por ejemplo, a ver, tal vez hayan visto ustedes, me voy a saltar un poco más abajo, esta parte que dice AS Extended, ¿no? Y AS Extended dice follaje, railing y wall. Follaje son, bueno, si le hago un clic, es follaje, se refiere a plantas, árboles, arbustos, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de estas características de estos, de esto que está en su librería del mismo 3D y le hago selecciono el que necesite y le hago un clic sostenido y ya se dibuja en este caso este tipo de arbusto. Bueno, no es arbusto, es árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no se nota todavía porque está lleno de líneas. Y ahí es donde se vería recién el árbol este con todo su follaje, ¿no? Pero aquí tal vez tampoco se vea como realmente es. Yo voy a apretar F9 que me sirve para ah, hacer una fotografía, pero ya renderizada se llamaría. Y ahí tenemos el arbolito como realmente sería, ¿no? Bueno, aquí no he trabajado todavía en la resolución de la foto que estoy manejando, pero ya me da una idea exacta de cómo se vería el árbol que estoy, ah, que está dibujado aquí. Entonces, a ver, buscaremos algo más sencillo, pero esto a modo de que vean otras opciones de lo que sí puede hacer el 3D Max, ¿no? A ver, uno que sea diferente. Vuelvo a hacer clic en follaje, voy aquí a una palmera, ¿no? Una palmera genérica, dice. Ahí está. La palmera, bueno, más o menos tiene esta estructura
F9 le pongo y ya está mi palmera dibujada. Y lo interesante de esto es que por cada pieza que fabriquemos son, ¿cómo se diría?, personalizables los elementos que son parte de la pieza. En este caso, si es un árbol, vamos a tener la posibilidad de aumentarle más follaje, menos follaje y cuestiones así. Por ejemplo, me voy a modificador y en modificador, fíjense, aquí hay unos lugares que dicen height, ¿no? O sea, altura, 375 está. Yo lo puedo cambiar a una altura mucho menor, por ejemplo, casi la mitad, 150. Le puedo cambiar la densidad del follaje. Ahora está en 1. Le puedo poner un valor inferior, por ejemplo, 5, que sería un poco más dilatado. ¿Sí? Y, y así tenemos varias opciones para poderle cambiar a cada cosa que nosotros queramos, ¿no? Fíjense, esta es la copa del árbol, cómo va a verse. Miren, en el valor anterior estaba diferente y ahora está así. En 1 es así y en un valor menor es así más grande, digamos. Bueno, eso ustedes lo van a ir viendo de a poco. ¿No? Entonces, todos esos valores se pueden cambiar. A ver, para el ejemplo que queríamos hacer de un hueco dentro de otro, voy a escoger de estos AS Extended el lugar que dice wall, o sea, pared, ¿no? Entonces, las paredes yo puedo hacerlas de la siguiente forma. Ay, un segundo. Y ya. Está seleccionado wall y listo, me voy de esta manera y puedo ir dibujando todas las paredes en función de mi, de lo que necesite si se fijan, he dibujado una pared que más o menos va formando una especie de perímetro en función de todos los lugares en los que he puesto, en los que les he hecho clic. Bueno, a ver, denme un segundito. Bien, como les decía, este objeto, por ejemplo, me va haciendo un perímetro, que más o menos sería una pared. A ver, vamos a combinar esta pared, esta idea de pared, con con un cubo también. Y vamos a hacerle un hueco. Y van a ver cómo podemos llegar a formar diferentes figuras, combinando este tipo de elementos, ¿no? Para dibujar un cubo nuevamente, tengo que ir aquí donde estoy moviendo el ratón, al lugar que dice Standard Primitives. Y ahí me aparece box. El box es un cubo, ¿no? Yo voy a hacer un box grande, hasta ahí por decir. SAS, me voy ahora a ese lugar que dice AS Extended y ahí voy a dibujar una pared. Por si acaso estoy cambiando la visualización a solo líneas para que sea más fácil y empiezo el dibujo de mi pared. Sí, voy a hacer aquí, digamos que estoy haciendo todavía no con alguna lógica bien precisa, ¿no? Y ya. Por si acaso, con un clic derecho es que se deja de dibujar este detalle, la continuidad de la pared. Veamos cómo está intersectado una pared, una idea de pared con el cubo. Entonces yo puedo
hacer que a este cubo se le haga un hueco como si fuera una canaleta, pero por donde va la pared, digamos. Probemos. Primero me voy a seleccionar el objeto grande, este que es un poco café claro o beige, y a ese le voy a aplicar el efecto que habíamos visto antes. En este caso me voy a Compound Objects, o sea, objetos compuestos, y busco el lugar que dice Boolean, o sea, booleano. Le hago un clic y luego me aparecen estas opciones. Dentro de estas opciones hay un lugar que dice pick operador B. Le hago un clic a este pick operador B y le puedo hacer un clic a toda esta secuencia de pared. Y listo. Bueno, aquí se ha quedado así con unas líneas solamente porque estaba seleccionado el último proceso que hice. Estaba en cut, pero si yo quiero hacer que se sustraiga, o sea, que se corte, que se quede un hueco, entonces tendría que ponerle sustracción A menos B. Y ya tengo la pared. Veamos. Entonces existe realmente un hueco, ¿no? Si se fijan ahí. Es un hueco. Incluso lo podemos ver desde más adentro. Ahí es un hueco por donde nosotros podemos, no sé si se diera el caso, podemos incluso hacer una especie de laberinto y por dentro del laberinto caminar, ¿no? Entonces, eso es lo que, esas facilidades me da el programa. Ya. Entonces, podemos hacer este tipo de cortes de una pieza dentro de otra, ¿no? Que no necesariamente guarden una relación de generación en un plano. Como vuelvo a repetir, les había dicho en el caso de los escudos que habíamos hecho antes. ¿Sí? Y aún sobre esto, puedo seguir haciéndole más huecos todavía. Fíjense, si yo esto ya no sería un cubo porque ya está cortado. A esta pieza, si yo quiero hacerle igual, a ver, voy a volver aquí al creador de objetos, a mis objetos primitivos o estándar primitivos. ¿Qué tal si quiero hacerle un hueco de forma de esfera? ¿No? Una esfera la dibujo y ya. Entonces le ponemos por ahí y ahí. Si yo quisiera hacer esto sobre una pieza que ya tiene un efecto, como en el caso de este cubo que lo hemos cortado con esa idea de pared, entonces tengo que volver a hacerle un nuevo boolean, porque el anterior está solamente relacionado entre el objeto que era eh, la caja esta y la pared. Entonces, fuera de esos no va a aceptar otros elementos, pero si yo quiero, como en este caso, hacerle un hueco con la esfera, entonces tengo que crear un nuevo boolean y eso recién me va a solicitar un nuevo operador B. Y eso es lo que necesito para que se haga el hueco. Entonces yo pick operador B, le voy a hacer un clic y selecciono y le hago un clic al hueco. Perdón, a la esfera para que se vaya a crear el hueco. ¿Sí? Y listo, ya tengo el hueco con las características de la esfera, ¿no? Y se dan cuenta, en los lugares donde había los cortes de paredes, bueno, siguen conservándose. Y entonces ya tendríamos esta pieza hueca una respecto de la otra. Pero si se han dado cuenta, al hacer las paredes, lo interior me ha quedado como una especie de cáscara y por eso es que no tengo relleno en estas partes que estaban próximas a la esfera. Ya, entonces de esta forma es que nosotros podemos hacer seguir haciendo juegos con las piezas que estemos fabricando, ¿no? A ver, una aplicación práctica de esto puede ser, por ejemplo, a
A ver, vamos a hacer un ejemplito bien sencillo para que no sea muy aburrido. Y me voy a basar en justo una pieza que sea generada por una esfera. Ya. Aquí voy a usar, por si acaso, bueno, el programa tiene otras formas de hacer algunas modificaciones en los objetos que estemos construyendo. En este caso, tengo mi esfera, ¿no? Pero, a ver, imagínense que yo necesito crear una especie de platillo volador en base a esta esfera. Entonces, para eso necesitaría hacer una especie de disco o ver la manera de que a la esfera la pueda achatar, ¿no? Si logro achatarla a la esfera, entonces voy a conseguir una especie de óvalo y esa va a ser mi base para que sea el plato exterior de un platillo volador, digamos. Entonces, veamos cómo hacer eso. Aquí en la parte que dice modificadores, arriba donde he sacado ese menú, hay un lugar que dice Parametric Deformers. Y en ahí puedo hacer ese efecto que estaba buscando. Bueno, aquí tenemos otros efectos también, ¿no? Yo voy a usar directamente uno que me va a permitir hacer eso que les había dicho y se llama Push, ¿sí? Con el Push yo puedo hacer que, ahí no va a ser por las líneas. El Push es una especie de empujar, ¿no? Empujar, empujar, empujar. Entonces no me sirve en este caso porque le va a empujar en todas las direcciones. Yo necesito que en una dirección solamente me lo empuje y así no las otras direcciones se alteren según esta que voy a empujar. Entonces, si no me sirve el push, puedo buscar este otro que se llamaría relax y veamos. Ahí tampoco me va a funcionar en este caso. Entonces, no recuerdo cuál sería exactamente. Um, Tendría que ser este. Por si acaso, a cada efecto que le vamos dando, aquí en la parte de la derecha, si se fijan, esfera dice relax, psique, o sea, físico. Entonces, yo lo que hago, si no necesito un efecto, es hacerle un clic con el botón derecho donde está el foquito y hay una opción que dice delete. Entonces, así puedo borrar los efectos, porque a veces un efecto sobre otro y sobre otro y sobre otro podemos hacer y se nos va a ir complicando la figura. No, aquí tampoco tengo parámetros para jugar con las direcciones, entonces vamos a cambiarle de efecto. Voy a modificadores y tendría que ser uno de estos, ¿sí? No, este no. Pero fíjense, cada uno hace algo en particular. En este caso, lo que hace este ripple es una especie de onduladas, pero que le hacen tener otra apariencia a mi esfera, ¿no? Entonces puedo generar figuras de este tipo gracias a este zipleador. Y cambiándole los parámetros, podemos hacer diferentes tipos de variantes en la figura. Bueno, pero de momento no nos sirve. Y así pueden ir indagando en las otras opciones también de aquí, del modificador y del deformador de paramétrico. Entonces tendría que ser el share. Por si acaso estoy jugando con sus parámetros y no me va a responder este. Bien, entonces me voy al otro que sería slice. Y solamente me va a seccionar a la esfera, no, tampoco me sirve, entonces el siguiente tendría que buscar skew. Creo que el skew me serviría porque tenemos los ejes axiales X, Y o Z. En este caso si escojo X y le pongo un valor de así, por ejemplo,
Entonces me va a dar ese tipo de variante. Puede ser este, aunque lo que va a hacer es deformarme según una inclinada al, a la esfera. A ver, veamos otra de las posibilidades. Si no, vamos a tener que usar eso. Stretch, entonces. Eh, voy a buscar el eje Z. Me voy a ponerle un stretch allá. Sí, este me va a servir. Un, un stretch así. Y bueno, yo creo que este sí nos sirve mucho. ¿No? Entonces lo que estoy haciendo es deformar la esfera. Sí, la estoy deformando, cosa que tenga esta apariencia. Fíjense. Y listo. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí donde dice stretch axis, qué pasa si yo cambio el eje? Miren, yo estoy trabajando con el eje Z porque el eje Z me apunta desde este plano que estoy viendo hacia arriba. Pero si yo cambio a otro eje, por ejemplo al X, entonces como es una esfera se va a aplanar pero hacia el otro eje, digamos. Si yo igual cambio al Y, entonces al otro lado se va a aplanar. Pero lo voy a volver a dejar en Z para que hacia abajo de lo que estoy viendo se aplane, ¿no? Entonces, muchos de los efectos, como están en inglés, a veces no, no se nos, a veces uno no se acuerda de qué hace cada objeto por la cuestión de la traducción, ¿no? Pero van a ir viendo que cada cosita de estas nos va dando interesantes modificaciones o deformaciones al objeto y así podemos crear en función de un solo objeto otro tipo de apariencias, ¿no? En este caso está más o menos como el plato principal puede ser de lo que les decía, ¿no? Una especie de platillo volador. Ahora vamos a hacer otra vez una esfera, ya que va a ser su parte central, digamos. Luego le corregimos el lugar donde va a, a estar en el centro. Para eso no puedo trabajar aquí con exactitud, entonces sería bueno irme a la vista top para que ahí pueda centrar un objeto respecto del otro. Miren, por ejemplo, si yo selecciono el círculo anterior que lo he aplanado, es este, el que está con blanco, con el color blanco, y a ver, lo voy a hacer coincidir con uno de los ejes para que me sea más fácil trabajar, ¿ya? Ahora agarro el otro círculo, digo, la otra esfera, y le voy a hacer coincidir también. Lo más preciso que pueda hacer con el otro objeto para que ambos coincidan en el mismo centro, ¿no? Ahí sí estarían coincididos. Entonces me voy nuevamente a la pieza, digo, a la vista de perspectiva, la amplio y ya tendría esta figura de una pieza que va más o menos, una pieza central que sería su esfera y una pieza exterior que sería esta también esfera pero aplanada. Ya, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy bueno, aquí estábamos pensando en hacer una aplicación de cómo podemos usar esos huequitos, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es fabricar unas otras piezas con las cuales voy a hacer huecos en todo alrededor de esta esfera aplanada. Para eso vamos a escoger otra pieza. Puede ser también la pieza que era cilindro o tubo. Mm, a ver, para que sea más visible voy a escoger cilindro. Voy a dibujar un cilindro así. No importa que se pase el cilindro, la idea es que tenga el radio que necesite. Le voy a dar un radio más pequeño para que sea más delgado, por ejemplo, así.
Y para ser más preciso, lo voy a ubicar esta pieza por uno de los costados o por el frente, bien exacto para que mm, vean cómo le vamos a fabricar la pieza final. Entonces le voy a hacer esta idea, pero hacia adentro. Estoy usando la vista frontal por si acaso, ahora, ¿no? ¿Ya? Lo voy a respaldar con la vista left, o sea, de izquierda, pero en left está muy hacia el centro, entonces tal vez un poco más hacia afuera. Y puedo reiterar esa posición con la vista top, o sea, de arriba. Aquí está, y mi pieza es esta. Tal vez mi pieza, para que seamos más precisos, debería de estar, a ver un segundo, estas dos piezas las voy a seleccionar haciendo un clic sostenido. Sí, la pieza grande y la pieza chica. Y vamos a hacer que sus dos flechitas coincidan con de estos grids, de estos cuadrantes, cuadrículos que tenemos de fondo. Lo voy a hacer coincidir justo con la cuadrícula negra para que ese sea mi referencial y en función de eso haga cualquier otro cambio. Entonces esto lo voy a poner ahí. Este es el cilindro, ¿no? Estoy poniendo a un costado y fíjense dónde va. Ahí. Listo. Oh, miren, aquí no había estado tan exacto el lado este, por eso está un poco más arriba. Entonces lo voy a volver a seleccionar los dos y le pongo y tratamos de ser más exactos. Más abajo había sido y un poco más a la izquierda. Ahí sí está cabalito. Ahora sí, este también que esté con su centro coincidido mm, en la línea referencial y listo. Ahí lo voy a poner. O mejor un poco más adentro. Ya. Y además, ¿qué vamos a hacer? Me voy a la vista frontal. Le voy a hacer una inclinación a este elemento. Ya. Y los huecos van a ser así. Fíjense, voy a agarrar la esfera grande aplanada. Me voy al mismo generador de objetos compuestos y me voy a hacerle un booleano. El booleano ya me da todos estos aspectos y me voy a pintar pick operador B y le hago un clic al cilindro. Entonces me queda un hueco así. ¿Sí? No es un hueco que está paralelo al eje Z, pero ya me va a dar una idea mucho más interesante de ese lugar. A ver, ¿qué pasaría en este caso si yo necesitara hacerle huecos en todo el borde, o sea, rodeando a todo el borde de este platillo? Para eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí donde está el cilindro que ya he inclinado y me voy a hacer un truco que habíamos visto en una clase anterior y es el afectar su centro de oscilación, o su centro de gravedad, o su centro de objeto, con la opción que dice Hierarchy, aquí arriba, que está al lado de Modify, dice Hierarchy, hago un clic y me aparecen estas opciones. Ahí aparece Affect Pivot Only, entonces ese es el que a ese botón le voy a hacer un clic y se pinta de esta forma el lugar donde estoy trabajando. Y fíjense, yo voy a mover su centro hacia aquí. Ahí, ¿ya? También voy a girar su centro para que coincida con el axial. Listo. Entonces, con esos dos movimientos hechos, lo voy a desactivar esto que dice Affect Pivot Only. Estamos afectando el pivot, el punto de rebote, así le llaman a este pivot. Es un lugar que afecta su centro de oscilación. Y fíjense, si yo una vez
que lo haya desactivado, eso me voy aquí al rotador. Fíjense lo que puedo hacer. No me voy rotando alrededor. Ahora, si sumado a esto le hago un clic sostenido teniendo apretado el botón Shift, entonces voy a tener esta idea. Miren, yo estoy más o menos alejándome, casi coincidiendo a estas secciones que ya tenía el círculo. Y ahí yo lo voy a poner a ver cuántas necesitaría. No contamos eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16. Le voy a poner 15 porque una ya está creada. Entonces, con 15 copias de esta misma pieza separadas del centro con esa misma razón, entonces va a ocurrir lo siguiente. Ya tengo todas esas copias hechas. Veamos cómo se ve en mi vista ¿cómo se dice? En mi vista de perspectiva. ¿Ya? Tendría esta idea ya hecha. Ahora, si yo quiero hacer que esta esfera aplanada tenga huecos como todos estos cilindros, hay dos opciones. Una opción es que seleccione todos los cilindros y les convierta en un solo objeto. Y siendo un solo objeto, entonces recién voy a de golpe poder hacer que ese solo objeto le haga estos huecos a la otra pieza. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que vaya haciendo uno por uno. Entonces, porque no se va a poder hacer de golpe seleccionando todo de golpe. Yo selecciono el pedazo grande, me voy aquí al creador de objetos compuestos, selecciono Compound Objects, me voy a booleano y le pongo pig operador B. Puedo escoger cualquiera de estos cilindros para empezar. Y ahí ya le hice. Si quiero hacer lo mismo uno por uno, a ver, hagamos uno por uno. Entonces vuelvo a hacer boolean y pig operador B nuevamente y le hago clic al otro también. Vuelvo a hacer boolean, pig operador B al otro. Porque si ahí mismo yo le hago pig operador B al otro, el anterior va a quedar así. Si se han fijado, no hay hueco, ¿no? Entonces, para evitar eso, es mejor volver a hacerle un clic a boolean y volverle a hacer pick al operador B, ¿no? Ahí. Y así se va haciendo huecos con la misma idea que hemos tenido de esta esfera achatada con estos cilindros que están alrededor, más o menos equidistantes. Entonces, eso es lo que yo les aconsejaría hacer si tuvieran que realizar alguna composición de este tipo. Y así se van a ahorrar un montón de tiempo para no estar volviendo a sincronizar cada pieza respecto de un centro y cosas así. Entonces, lo que yo estoy haciendo es nuevamente hacer boolean a la misma pieza y cambiar el pict operador B, ¿no? Y con esta lógica ya puedo tener ese tipo de resultados. Y listo, ya está. Ya hemos dado una vuelta. Ahora verifiquemos cómo me queda la pieza con sus huequitos. ¿No? Le hice un F9, que es una foto. Entonces ya está bien dibujadita la pieza. A ver, acepto sugerencias. ¿Qué le podemos poner a esta idea de platillo volador para que sea más real, digamos? Unos cuantos anillos más. Un ratito no te he escuchado bien. Ahora sí, dime.
Unos cuantos anillos más alrededor, ¿no? O sea, por encima del objeto. Unos anillos, dices. Esos los podemos generar con tubo, unos tubos achatados. A ver, ¿dónde están los tubos? Me voy a ir a Standard Primitives. Tuve, y le voy a poner una cosa así más o menos. Y puede ser algo así. Tal vez aumentarle el número de secciones para que no sea para que se vea más circular la pieza esta. Y me voy a donde dice sides, ¿no? O sides, lados. Entonces está en 18, yo le pondré 36 y ya está mejor. Y para verle desde arriba, me voy a verle desde la vista top. La vista top la amplío y lo voy a ubicar más o menos al centro. Entonces, es bueno que se acostumbren a trabajar con el manejo de las vistas, porque eso igual les va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dolores de cabeza cuando están diseñando. Creo que más alto lo haremos esta pieza, ¿no? Se está perdiendo dentro de la esfera achatada. A ver, voy a seleccionar la pieza, me voy a modificador. El X es el que le voy a cambiar, está en 7. Le voy a poner un número mayor, 25 por decir. Y ya tengo aquí, ¿no? En esta vista, en la vista, no, un poco más. Le pondré un 40, aunque se pase. Y listo. Algo así sería. Bien. Ahora, puede ser este anillo así, o también puede ser hueco, ¿no? Eso dependería de cómo más o menos sería un platillo volador que nosotros estemos ideando. Puede ser así. A ver, lo voy a mostrar de un poco más inclinado y solo en líneas. Bueno, si se dan cuenta, cuanto más vamos complicando el objeto, las líneas se hacen más confusas porque unas líneas están por encima de otras y a veces hay que saber cómo seleccionar la línea. Digo, el juego de líneas que corresponde al objeto que necesitamos agarrar. En este caso voy a agarrarlo así y me voy a ir aquí donde dice Select and Non-Uniform Scale. Ahí voy a agarrar el plano que es este de los dos ejes que están vistos hacia abajo, o sea, el X y y le voy a hacer un clic sostenido con el botón Shift apretado. Y ahí tengo otro. Entonces le puedo hacer incluso otro más. Ahí está. Listo. A ver cómo se vería esta mi idea de platillo. Bueno, tendríamos que planificar bien cómo va a verse el platillo y cómo sería realmente un platillo volador, ¿no? Bueno, tal vez alguien que haya visto un platillo volador nos puede dar algunas indicaciones. Ya digamos que sea ahí. Y podemos jugar con los colores y todo eso, ¿no? O tal vez este último anillo hasta lo podemos hacer hueco. A ver, veamos. Si yo agarro esta esfera achatada y nuevamente le hago un, un booleano y el objeto le hago así, listo, ya tendríamos un huequito que le va a dar no sé, otro estilo, digamos. ¿Se acuerdan que aquí cuando veíamos una esfera, teníamos las opciones de ver a la esfera suavizada o no suavizada? En este caso, Smooth está activado, ¿no? Yo puedo desactivar el Smooth y bajar el número de segmentos, porque esta esfera del centro no la estoy tocando todavía
O sea que sigo con sus características de pieza geométrica normal, entonces le puedo seguir cambiando estos parámetros. A diferencia de esta otra esfera que le hemos aplanado y ya deja de ser una esfera aplanada, o sea, ya no le podemos afectar con los datos de una esfera. A esta sí, porque no le hemos hecho ningún proceso encima, digamos. Entonces a esta le puedo bajar los segmentos en vez de 32 a 16, por ejemplo, y ya se vería algo así. Entonces veamos cómo se vería mi pieza, que es un platillo volador. Ya tendría más pinta, ¿no? ¿O qué le faltaría? A ver, terminamos de construir una idea de cómo irían los colores, por ejemplo, ahora jugando con los colores. Este círculo, no, esta esfera que es de color lila, eh, a ver, consejos, ¿qué color le puedo poner? Ajá, un azul o un celeste, algo así. La Algo idea es que chillón. simule algo plateado, algo metálico, ¿no? A ver, Sí. probemos con azul. Voy a ir al generador de texturas, en este caso con la tecla M. Vamos a buscar este que diga Blend. Le hago un clic y aquí le hago, un segundo. Le hago doble clic aquí al botón verde para que me dé las opciones de su coloreador. Y aquí por defecto está en plomo. Le hago un clic y me aparece la paleta. Ahí vamos a buscar el color azul. ¿Listo? ¿Ya? Ya está el azul. Verifiquemos. Ah, no, todavía no está asignado el objeto. Entonces agarro esta esferita de color plomo donde estoy dando vueltas con el ratón, con el puntero del ratón, y le hago un clic sostenido hasta la pieza. Y ya está. Verifiquemos con F9 cómo más o menos está quedando. Listo. Aquí se acuerdan que hemos ido jugando con algunos parámetros de, de la iluminación del objeto según el color que le hemos dado. Para eso me sirven los colores especulares. Por ejemplo, aquí especular level, glossiness y softline. En este caso lo voy a poner especular level a un valor mucho mayor, por ejemplo, un 70. El glossiness lo voy a subir a un 30 y me va a dar la apariencia un poco más metálica, ya no tan, tan suavizada como antes. ¿Sí? ¿Ya? Ya está. A ver, ahora voy a sacar otro para la pieza grande, la esfera achatada. Puede ser un azul diferente, a ver, aquí. Estoy poniendo doble clic y lo voy a cambiar a este azul, bueno, tal vez un azul de este tipo, ¿sí? Y este le asigno a esto, ya está. Luego doble clic, como ya le hice doble clic, aquí puedo jugar igual con sus valores de especular level y demás, ¿no? En este caso le puedo poner los valores de, a ver, puede ser en especular level, hace rato le puse 70 y está más o menos así, un valor mucho mayor, 100 le pondré. El glossiness le pondré mayor también, que sea un 50 y así. Veamos cómo queda. Ya está un poco más metálico, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí hay un lugar que dice opacity u opacidad. Eh, a ver, voy a agarrar el, el centro este de la esfera y ahí su editor de materiales de ese color y me voy a ir a opacidad. Por defecto está en 100. 100 quiere decir que está a full de su opacidad, ¿no? O sea, no es nada transparente. Si yo quiero que empiece a ser este objeto transparente, entonces le puedo bajar el valor de opacidad. Fíjense, en vez de 100 le voy a poner 70, por ejemplo, y listo. Entonces ya está transparente y a ver mm, cómo se vería con eso transparente. Entonces ya tendría
otra forma, ¿no? A ver, estos anillitos vamos a generarlos con otros colores. Podemos, igual como antes, generar nuevos estilos de iluminación. Las iluminaciones tienen, por si acaso, un montón de trucos también que no sé si alcancemos en este curso a verlos, pero vamos a tratar, ¿no? Entonces, cada cosa tiene diferentes trucos para saber cómo darle una textura, un color, un brillo, un reflejo incluso a la superficie. Yo voy a seguir usando este blend y voy a ponerle otro color para estos anillos, ¿sí? A ver, algún color que le acompañe, puede ser no sé si este le acompañará, ya un color así, diremos. Luego, ok, y ya está. Este no le voy a poner ningún efecto ni nada y le pongo a una pieza. Ah, no, perdón, no sé, de aquí, del círculo este, le jalo hasta aquí. Y de aquí, de este otro le puedo jalar al otro. Y listo. Estaría más o menos coloreado mi nave espacial. Bueno, un platillo, ¿no? Entonces, así más o menos hubiéramos hecho una idea de cómo hacerle una aplicación práctica de lo que les había dicho, de estos huequitos, cómo podemos crear y generar huecos que no tengan un origen normalizado, ¿no? Origen normalizado quiere decir un origen como en el caso de los escudos que habíamos hecho antes. Sino en este caso el origen es de una pieza diferente, totalmente diferente a la original, y por su diferencia tiene la característica de unirse o hacerse un hueco con la otra pieza. Entonces así podemos hacer este tipo de objetos. A ver, estamos más o menos ahí cuarto, allá. Un detallito más vamos a ver hoy, la iluminación. ¿Cómo podemos iluminar? Si se dan cuenta, aquí la iluminación ya está dada por un solo punto de iluminación, ¿no? Y por eso hay rebote de luz por este lado, un poco a la derecha y abajo. Pero nosotros podemos ponerles otros puntos de iluminación si es que necesitamos, ¿no? Para eso el mismo programa tiene un creador de luces. Si se han fijado, aquí dice en el creador, ¿no? Creador de objetos. Hay un lugar que dice Geometry, hay otro lugar que dice Shapes, y hay un lugar un poco más a la derecha que dice Lights, o sea, luces. Y ahí es que tenemos todas estas luces, también vienen por categorías. Yo, donde dice Photometric, lo voy a cambiar a estándar, que son luces rápidas y fáciles de usar, y me voy a ir a donde dice Omni. Con la luz Omni porque es omnidireccional, o sea, la luz se dispara hacia todos lados, eso quiere decir. Yo le voy a hacer un clic aquí y a este otro lado otro clic. Y listo, tendría dos luces en los costados. Y veamos cómo queda la nave, bueno, el platillo volador. Denme un segundo, le vamos a poner más al centro y F9. Bueno, la iluminación ya está más interesante, ¿no? Me parece una escena espacial. Entonces, aquí puedo también a estas luces que he creado, puedo cambiar los valores. Por ejemplo, ahora ambas luces que he creado están con el mismo valor de iluminación. Me voy a ir aquí a modificador para ver cuáles son sus valores. Y incluso el color. Ambos están en color blanco. A ver, veamos dónde podemos modificar eso. Miren, OmniLight dice que he escogido después de haber ido a modificador. Y más abajo tenemos bueno, todo un montón de opciones. Entonces, aquí dice tipo de luz, Omni está en on, o sea, encendido. Más abajo dice shadows. Shadows son sombras, ¿no? Si estuvieran on shadows, entonces tendría sombras que van a aparecer. De momento no le pondré. Más abajo dice intensity
color, atenuación, ¿no? Entonces, intensidad, color y atenuación. Le abro esta ventanita y aquí están los aspectos de la coloración. Por ejemplo, aquí está en color blanco, la luz esta que está al lado derecho. ¿Qué tal si yo le pongo una luz no blanca, sino lila? Y, ok, veamos cómo está saliendo la escena. Ah, bueno, ya está un poco diferente, ¿no? Y a esta luz del lado izquierdo le pondré otro color, en vez de blanco, que sea amarillo, por decir. Ya bueno, se va complicando la figura, ¿no? Entonces mi platillo ya tendría este aspecto. Y así podemos ir aumentando, jugando, moviendo incluso los puntos de iluminación. Son igual elementos por separado, entonces podemos, si no me convence ese estilo, entonces puedo ponerle más aquí, más cerca, más lejos, más arriba. Eso depende de cómo queramos ah, mostrar nuestra escena, ¿no? ¿Sí? Como es amarillo y la superficie es azul, entonces al mezclarse el color amarillo con el azul nos genera una idea de verde. Pero si yo le cambio otro tono, entonces tal vez sea más interesante de este lado. Así. Bien. ¿Qué tal? ¿Ya puede convencer este platillo volador o está muy rústico todavía? Está bueno, dije. A ver, entonces, ¿qué hemos visto hoy? A ver, haciendo un repaso rápido. Eh, Hemos visto cómo un objeto puede, cómo podemos hacer huecos en los objetos con diferentes características, ¿no? Cosa que los huecos, incluso como aquí en este caso de esta nave, puedan tener una secuencia. Y haciendo un recordatorio de lo que habíamos visto más antes, haciendo un recordatorio de cómo podemos clonar objetos, cosa que los objetos nuevos clonados nos sirvan para hacer nuevos huecos en una pieza que más o menos sería algo regular como estos circulitos en los exteriores de este platillo volador, ¿no? Después también hemos usado clonar para hacerle esos especies de cilindros. Bueno, y hay que ver qué elementos le pudiéramos poner para darse modos de que estos elementos sean creados o deformados de alguna pieza regular o una pieza geométrica simple. En realidad, todas las piezas futuras siempre se van a crear en base a piezas regulares, ¿no? Si se han dado cuenta, el, el círculo, no, la esfera original la hemos achatado y de ahí nos ha generado esta idea de una especie de óvalo que serviría como base, diríamos, ¿no? De un elemento así. La misma esfera del centro no le hemos afectado, pero sí le hemos dado unos elementos de transparencia y coloración, cosa que mm, se vea diferente de una esfera normal, ¿no? Incluso le puedo seguir cambiando porque esta esfera no está siendo modificada todavía, ¿no? Y los valores de modificación de la esfera como tal se siguen manteniendo, entonces puedo seguir modificando otros valores. Aquí, por ejemplo, está en 16 el número de segmentos, yo lo puedo cambiar a ver a 8, por ejemplo, y así tendríamos más esquinas. Entonces, de esa forma podemos ir modificando cosas. Ahora, lo mismo pasa con estos tubos o secciones de tubos. Miren, no le hemos modificado en nada a estos, entonces se siguen manteniendo los valores. Los lados, sites 36, ¿no?
Si le bajo un valor mucho menor, que puede ser 8, por ejemplo, entonces tendría eso incluso. A ver, veamos. Ya viene con alguna otra variante, ¿no? Entonces, de esa forma es que podemos hacerle un montón de variaciones a nuestra pieza que estemos fabricando, pero siempre tendríamos que partir de algo, ¿no? O sea, más o menos qué cosas lo que queremos obtener al final. Y después, todo esto que ya hayamos construido, le podemos acrecentar o darle más, mm, no sé, más dramatismo, más iluminación, cosas así, ¿no? En este caso estoy usando dos puntos de iluminación, que los he traído uno aquí arriba y otro abajo, y, y pueden ser los que sirvan tal vez o no, dependiendo de lo que estemos buscando. A ver, aprovechando que estamos en la parte de iluminaciones, fíjense, hay uno que se llama, ¿dónde está? Target Spot, o sea, target se refiere a como tiro al blanco, ¿no? O sea, una luz direccional, algo así sería. Veamos cómo le hacemos. Le voy a hacer un clic aquí y le disparo. Ya está. Entonces, verifiquemos. Ahora tenemos una luz por el lado izquierdo. Sí, a ver, me voy a ir a la vista superior para que pueda controlar de mejor manera las luces. La amplío y verifico dónde están las luces. Esta es la luz que hemos creado, ¿no? Y estas son las otras luces. A ver si la acerco y está ahí nomás. Y veamos en la vista de perspectiva cómo va a verse. Entonces, esta luz es como un cono, ¿no? Es como un reflector en forma de cono. Esos valores se pueden cambiar y modificar también. Me voy a modificadores. Bueno, tengo que seleccionar el foco ya. Modificadores y la luz. Ahí, ahí. Por si acaso tengo que modificar no la dirección de la luz, ¿no? Sino irme al lugar donde está el foquito. Y ahí recién voy a tener los valores para aquí presentes, como en este menú del lado derecho. Y ahí es parecido a lo que habíamos visto en las otras luces, ¿no? Tenemos un lugar para activar las sombras, activar el color, ah, activar la intensidad, qué tan, qué tan iluminado va a ser qué tan fuerte va a ser la luz esa de ese lado, ver otros detalles así como el radio, por ejemplo, de este cono que me dibuja al final. Mm, lo que no recuerdo dónde va el radio, a ver, denme un segundo. Bueno, hay que buscar, ¿no? El tipo de luz que me va a dar, si va a ser una luz rectangular, una luz circular. Ahí está el radio interno, y este otro es el radio externo, como una luz difumina, digo, como la difuminación de la luz, o si no, si lo pongo muy cercano, entonces va a ser una luz con un borde eh, bien estrecho, como a lo que le llamaríamos una luz dura, por ejemplo. O si le alejo ese otro parámetro, sería una luz más suavizada en los bordes. Entonces, todos esos aspectos se pueden controlar con estos diferentes tipos de luz que estoy usando. Incluso así. Y bueno, ustedes ya ven cómo van a fabricar su escena, ¿no? Pero ya tienen una base para que puedan ir investigando en sus máquinas o en los proyectos que estén haciendo. Bien, a ver, ¿qué les ha parecido esto de los elementos que hemos ido viendo, los elementos que hemos ido conjuncionando y al final los elementos que hemos ido iluminando gracias a estos puntos de luz? Um, a ver, ¿alguien nos quiere compartir alguna opinión, duda, cosas así?
Lician, sí, la verdad, salió muy bonito, ¿no? El platillo, por los puntos, ¿no? Para difuminar y colocar el color. Se pueden crear sombras, se pueden crear luces, entonces es algo muy útil, ¿no? Y le da un más realismo a los objetos de 3D. Licenciado, aprovechando también que estoy hablando, le quería comentar si nos podría pasar las notas de la anterior materia, si nos puede pasar las notas, porque estamos preocupados un poco, porque los administrativos de SEC no nos proporcionan todavía. Entonces nosotros queremos saber cuáles son nuestras notas de las otras materias. Ya nos han pasado sus notas de cada licenciado, pero de usted no nos ha pasado de ninguna materia, licenciado. No sé si podría pasarnos las notas, nuestras notas de After Effects y si pudiera de InDesign también, de Flash. Sí, sí, Lice, por favor, usted es el único al que falta, Lice. La licenciada Verónica ya nos dio también, así que, por favor, Lice, gracias. A ver, bueno, creo que esto de After Effects está más o menos pronto, ¿no? Lo de InDesign lo he archivado, tendría que buscar. Y lo de InDesign sí les puedo facilitar en estos días. A ver, voy a ver eh, unos detallitos, porque tengo que entregar notas en esta semana, entonces justo recién estaba Dicen haciendo, el de, ultimando. perdón que lo interrumpa, pero el de After Effects, ¿aún no cerró notas? Bueno, en realidad sí han cerrado notas, pero yo he pedido un plazo porque verdad que lo habíamos estirado la última presentación, entonces me dieron hasta esta semana y entonces estoy puliendo algunos detallitos para revisar bien todas las entregas, ¿no? Ah, Me ok, falta creo dice. un poquito eso, pero ya lo voy a solucionar en estos días. Entonces, deme unos días y ya lo voy a dejar al instituto y también los puedo compartir luego. ¿Está bien? Muchas gracias, licenciado. Sí, son las materias de Flash, InDesign 1 e InDesign 2 los que nos podría pasar de esas tres materias que hemos pasado con usted. Mientras tanto, ¿no? A ver, me comprometo a lo de After en esta semana. Es que tengo un caos de información y veré si encuentro los otros. Claro, lo voy a pasar también en Por favor, la... dice. Ya. Entonces, eso en esta semana voy a ver la manera de compartirles, ¿ya? Y el otro detalle, sí, también estaba revisando sus entregas de sus escudos de 3D. Bueno, volviendo a la materia, ¿no? Y bueno, no he visto muchas aplicaciones de lo que habíamos visto en la composición de líneas dentro de líneas. Entonces, Ahora, Lice. a ver, hoy es lunes, el miércoles 18, eh, vamos a ponernos de acuerdo acerca de la siguiente entrega, pero ya le vamos a complicar un poquito la figura, ¿no? Entonces, ahí nuevamente vamos a pedir eso, que estén compuestas las líneas dentro de líneas. ¿A qué me refiero con líneas dentro de líneas? Por ejemplo, a ver, aquí en la vista top, voy a hacer una figurita súper rápido. Digamos que esa va a ser mi idea de escudo. Entonces, mm, todo lo estoy trabajando en un mismo plano, ¿no? En este caso, en el plano XY. Bueno, lo estoy haciendo rápida, pero yo creo que me van a entender. Fíjense qué pasaría si yo necesitara hacer este tipo de armado. Ahí, pero todos estos huecos. Entonces, ese tipo de detalles no he visto en los proyectos que entregaron.
y lo vamos a volver a realizar en el siguiente proyecto. Y por favor, dicen, no, no queda muy claro eso. ¿Ya? Entonces, bueno, pero se ubican cómo hemos hecho esto, ¿no? Solamente era La seleccionar. cuestión era que encaje, le dicen, Perdón, no te en escuché. ese caso, digamos, la cuestión era que encaje, le dicen, ahí yo le quería poner unos cuantos, no sé, unos triángulos así de ejemplo, ¿no? Pero se me iba muy, muy atrás el objeto y no concasaba con el escudo y bueno, eso quisiera que explique en la próxima clase, Liz. A ver, aprovecho esto que estoy haciendo acá. Si se han dado cuenta, yo estoy trabajando en la vista top, ¿no? No le he hecho top y, por decir, movido así, ¿no? Yo estoy en la top, top, así. Bueno, si no vuelvo a todas las vistas y vuelvo a ampliar y tendría que apretar en el teclado la letra T y ahí sí o sí estoy en una vista. ¿Por qué es importante en este caso trabajar en una vista, pero de las normalizadas? Puede ser top, puede, o sea, de arriba, ¿no? La vista de arriba. Puede ser front, de frente, o left, de lado izquierdo. Eh, la idea de que se trabaje en una vista solamente es que todo te salga en un mismo plano, porque si no hicieras el trabajo en una sola vista, entonces ocurre este fenómeno. A ver, aquí me voy a ir a la vista de perspectiva y veamos esta idea de esta figura. Si yo aquí, por ejemplo, quiero modificar un punto, me voy a ir al modificador de puntos y viéndolo así en perspectiva lo modifico, ¿no? Y agarro así, ya. Digamos que está bien según el ángulo en el que estoy viendo, pero si yo reviso los otros ángulos, entonces miren, ya le varié del plano, por ejemplo, ese punto. Y como le he variado del plano, ya no voy a poder componer este punto con los otros puntos estos. Entonces, ese detallito tienen que eh, cuidar, cosa que todo esté en el mismo plano. Y para que esté en En el otras mismo plano, palabras, le dicen trabajar siempre en top. no necesariamente, puede ser en la vista front, puede ser en la vista left, pero si van a trabajar en top, entonces todos los cambios, ajustes, demás, en el top nomás. Si van a trabajar en la vista front, de frente, entonces todos los ajustes en esa vista nomás. ¿Sí? Que le dicen, cuento que me Entonces, estaba partiendo la cabeza encajando las cosas, pero no se podía, dice, pero ahora sí. sí, sí, pues esto del 3D es medio complicadito cuando usamos otras vistas. Entonces, fíjense, incluso si yo hago esto, miren, yo lo he movido un poquito hacia arriba, ¿no? Si verifico desde aquí, entonces está desplazado. Y eso ya no lo voy a poder componer con estos otros. Entonces, ahí se me genera un problema. Entonces, voy a volver. Y estando aquí, ya es más fácil. A ver, me voy a ir de golpe a la vista top y me muevo a este lugar. Ya. A ver, voy a agarrar, por ejemplo, la pieza exterior y me voy aquí al configurador de puntos y demás y busco la opción que dice attach, les decía, ¿no? Atacar. Attach y le hago un attach aquí. Y ya, le hago un attach al otro. Miren, de golpe estoy haciendo estos ataques a todas las otras piezas. Y así todas las piezas son parte de una sola. Verifiquemos. Voy a ir a la vista de perspectiva. Ahí no están de perspectiva. Si no estuviera una vista en su lugar, solamente le ponen la primera letra de la vista. O sea, en este caso, aquí abajo, orthographic dice, ¿no? Y debería ser la perspectiva. Entonces yo le pongo P, que me devuelve la vista de perspectiva normal. Y así lo puedo agrandar. Ya está en un solo plano esta pieza. Entonces recién puedo agarrar la pieza y ah, hacerle un efecto. Por ejemplo, habíamos usado el bevel, ¿no? También se puede usar extrude, que es parecido al bevel, pero ya no tiene fases de extrusión. Entonces aquí solamente tiene un solo, o sea, una sola fase de extrusión, a eso se refiere. ¿No? Y mientras esté así, no va a haber problema.
Ahora fíjense aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño cambio a uno de los elementos. Estoy variando del plano, ¿no? Del plano en el cual está. Y habiéndole variado, voy a volver a cómo me ha generado la vista de extrusión. Y fíjense, ya se crea un error aquí. Bueno, si se nota, ¿no? Ahí. Bueno, de aquí creo que se nota. Ahí. Generaba una puntita que tal vez no iba a encajar bien con la idea de de un escudo que estuviera haciendo. Ahí está. Entonces, ¿Cómo hizo eso, Licen? Control Z. Control Z nomás así. O si no, aquí hay unas flechitas en el lado izquierdo arriba que dicen undo y zedo. Undo es retroceder, ¿no? Y zedo es rehacer. Entonces, miren, si yo rehago el error, le hago así y ya está. Si, si aprieto undo, entonces va a deshacer eso. Y Ok, listo. entonces, de esa forma es que conservamos el diseño en un solo plano, ¿no? Eh, como les decía de un principio, acostúmbrense a trabajar en los planos para cada cosa. Si se han dado cuenta también para hacer, en este caso, el centreado de los elementos en función de esta esfera aplanada, que es la idea del platillo volador, donde he hecho el centreado de los elementos en la vista top, o sea, en la vista de arriba, ¿no? Es como si esto yo lo girara y mirara todo así. Pero a veces al poner en la perspectiva arriba, me puedo ir un poquito más a la derecha, más a la izquierda o algo así, y no puedo ser tan exacto. En cambio, si yo me voy sí o sí a la vista top, entonces es una vista de uno de los planos en exclusivo, entonces ahí sí ahí sí no tengo otros detalles que estén inclinados, ¿no? Como cuando yo manualmente pusiera la vista perspectiva, por decir, visto de arriba. Aquí también se puede ver con F3 cómo me está saliendo la figura. O con F3 también le puedo anular la visibilidad y solo ver líneas. A ver, ojalá que estos otros detallitos les sirvan también. Consulta, Lice. Sí, dime. Sí, yo tuve problemas con... Hay manera, he visto aquí cómo, solo que no le he captado cómo manejar el grosor de una línea, cómo engrosar una línea de un dibujo para hacerla sólida, para hacerla más... En este caso, ¿cómo se diría? El trazador vectorial del 3D te maneja líneas, pero no son parecidas a la lógica de las líneas de los adobes, ¿no? O sea, Illustrator u otros. Y en este caso, si manejamos solo líneas, a ver, denme un segundo, vamos aquí. Voy a ampliar esta vista. Cuando hizo los anillos, sí, justo, ha podido. Ahí ya. A ver aquí. Esto, por ejemplo, voy a borrar la extrusión, ¿sí? Delete, ya está. Solo me he quedado con las líneas. Entonces, las líneas pueden volverse gruesas o delgadas, pero según otro criterio, no es directamente entrar a una función y no sé que esté presente el espesor de la línea, sino que aquí tiene otro criterio, a ver, y justo está aquí donde dice rendering, si no me equivoco, en la parte de aquí, de cuando escogemos la línea, ¿no? Entonces aquí hay un lugar que dice enable, enable in viewport, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Ya la línea se ha vuelto más gruesa, pero es como un cilindro, ¿no? Si se dan cuenta. Y sobre esto puedo seguir trabajando. Aquí abajo es donde yo le hago los cambios necesarios. Donde dice thickness está en 1, yo lo puedo subir a un valor de 5, por ejemplo. Y mi línea se vuelve más gruesa. Pero sigue siendo circular, de sección circular, ¿no?
Entonces esto puedo cambiarle. Si no necesito que sea circular, le cambio los sides o los sides o los lados que están más abajo. Ahora está por defecto en 12. Le pondré el mínimo, creo que me permite es 3 y sería como una sección triangular. Entonces, a través de esa forma podemos hacer que nuestras líneas se conviertan en cosas más gruesas, ¿no? Sería la única forma, te cuento. Gracias, gracias. Entendí. ¿No? Y después, si no necesitas y solo quieres quedarte con los trazos vectoriales, entonces desactivas nomás esto de Enable in Viewport y ya está. Dice, Listo. una consulta. Dime, dime. El atajo para el zoom, ¿cuál es? Ah, es la ruedita del ratón. Eso, ¿no? Ah, solo eso. Ah, y ya. La Y ruedita para el puntero, le dicen. para el puntero. Ah, no, no hay un atajo. Ah, bueno, sí hay una letra que es directa. A ver, deme un segundo. Ah, sí, la letra W. Sí, si estás en otra función, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora estoy en la función rotar, pero quiero la función seleccionar y mover, entonces la tecla W aprieto y ya está. Y Ah, el ok, le zoom, dicen. y el zoom es la ruedita, ¿no? La ruedita en un sentido, la ruedita en el otro. La ruedita apretada, ah, bueno, mi ratón tiene un problema con su ruedita porque se cayó. La ruedita apretada, porque también simboliza un clic, es manito directo por si acaso, ¿no? Si aprieto la ruedita, se vuelve manito. O sea, como si estuviera haciendo esto para mover de un lado a otro. Pero el botón de la ruedita. En este caso, en mi caso no funciona mi ruedita, la ruedita del ratón de este equipo, así que no puedo hacerlo, pero prueben en sus equipos. ¿Sí? Le dicen. Sí. Muy bien, ya tienen más herramientas entonces para que se puedan batir en este. Esto del 3D es todo un mundo ya interesante, ¿no? Pero a veces un poco más complejo. Pero si les gusta, entonces ya van a irse familiarizando con la lógica. Bueno, ¿qué otros comentarios habrá? Ya, bien, si no hubiera más comentarios u otros detalles, entonces vamos a concluir la clase y el reencuentro sería el día miércoles 18. La clase de hoy es la clase 5, el miércoles 18 va a ser la clase 6 y ya vamos a tener unos ejercicios un poquito más complicaditos, así que vayan practicando en sus computadores con esto que hemos visto también hoy y si es necesario viendo también los videos de las clases anteriores. Ya. Entonces, jóvenes, el día miércoles os reencuentro a la misma hora y cualquier cosita me escriben nomás al WhatsApp. ¿Listo? Entonces, que estén bien, cuidarse mucho y hasta el día miércoles. Chao, chao. Luego le dicen. Hasta Hasta luego. luego, Lisen. El Lisen, tengo miércoles. una pregunta. ¿El de la clase de hoy lo va a poner también al WhatsApp? Claro, El claro, el acceso, el, una vez enlace que lo de termine de para que lo subir, veamos al YouTube. Sí, una vez que lo termine de subir a YouTube, lo voy a compartir el acceso en el Classroom y en el WhatsApp más, para que ustedes por cualquiera de esos lados le hagan un clic y ya entren directo al YouTube. ¿Sí? ya está bien, Liz. Gracias. Ya, Hasta luego, entonces Lisen. a cuidarse. Chao, chao.